Buenas noches muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con la práctica número 3 de forma asincrónica y para ello yo les he traído y les propongo realizar el siguiente circuito. ¿Ya? Para este circuito nosotros necesitamos de una fuente alterna, entonces vamos a simular una fuente de corriente alterna y vamos a ensamblar este circuito. Ya saben, la protección en el laboratorio muy importante. Como es una simulación, no la vamos a tomar en cuenta, pero siempre es importante tener la protección. Vamos a simular primero con un inductor y después con la resistencia y veamos cómo es su comportamiento. Bien, a breves rasgos, ¿se acuerdan? Yo les envié este archivo que les indicaba cómo se comportan los elementos ante corriente alterna y ante corriente continua. Primero, con la resistencia, ¿no? La resistencia siempre va a estar la corriente y el voltaje en fase, es decir, que nacen juntos y terminan juntos el voltaje de la resistencia y la corriente de la resistencia. Chévere, entonces en un osciloscopio nosotros no podemos medir voltajes y corrientes, solo voltajes. Por eso las puntas de prueba son especializadas para medir voltajes porque se colocan en paralelo. ¿Ya? Y la corriente se puede determinar por ley de Ohm, por ejemplo. Teniendo el voltaje medido sobre el valor de la resistencia, tenemos la corriente. Chévere. ¿Cómo se vería de forma fasorial? Pues si tenemos el voltaje de de la resistencia como referencia, la corriente también se encuentra justo sobre el fasor de el voltaje de la resistencia. Entonces eso indica que están en fase. Ahora, para un capacitor, el capacitor primero ya no es un circuito abierto como en corriente continua, ahora se forma para formar y guardar la energía en forma de campo eléctrico. El capacitor se opone a los cambios bruscos de voltaje. La corriente del capacitor adelanta al voltaje del capacitor aproximadamente 90 grados. ¿Cómo se calcula la potencia reactiva? Se calcula de esta manera. Chévere. Aquí podemos ver que nuestra señal de referencia es el voltaje en el capacitor. Como nos dice básicamente, la corriente del capacitor adelanta el voltaje 90 grados, es decir, se dibujaría una señal que aproximadamente le adelante, es decir, que aparece primero 90 grados antes que aparezca el voltaje. ¿Ya? Eso significa en el dominio del tiempo que eso es adelanto. Y atraso sería lo opuesto. En caso de la frecuencia, ¿qué pasaría? En el dominio de la frecuencia nosotros tenemos el voltaje del capacitor como referencia y la corriente nos dice que está en adelanto, es decir, que se está moviendo de forma antihoraria hasta llegar a los 90 grados. El módulo de la corriente con un ángulo de 90 grados positivo. Eso indica adelanto. Ahora vamos con el inductor. El inductor pasa de formar un cortocircuito a un elemento que almacena energía en forma de campo magnético. Se opone a cambios bruscos de corriente y es por eso que como se opone a cambios bruscos de corriente, la corriente del inductor se atrasa respecto al voltaje aproximadamente 90 grados. El cálculo de la reactancia inductiva se calcula de esta manera. Chévere. Entonces, ahora, si el voltaje sigue siendo nuestra referencia, la corriente se encuentra atrasada, es decir, que se ha desplazado menos 90 grados con referencia al voltaje. Y ahí está la corriente del inductor. La corriente se retrasa 90 grados al voltaje. ¿Eso qué significa en el diagrama fasorial? Si el voltaje sigue siendo nuestra referencia, básicamente, si el voltaje es de cero, básicamente, aquí está mal, ¿ya? Aquí el voltaje es de cero, ¿ya? Si el voltaje del inductor es cero, la corriente está atrasada aproximadamente 90 grados. Chévere. Entonces, viajar o tener el fasor 90 grados hacia abajo quiere decir que está en atraso. Listo. Entonces, eso es lo que nosotros veríamos en el dominio de la frecuencia y del tiempo. Entonces, vamos a armar este circuito y para ello yo les pido que por favor accedamos
accedamos a lo siguiente. ¿Ya? Aquí ponemos MATLAB Online. MATLAB Online. Listo. En MATLAB Online, ustedes si no tienen una cuenta deben crearse una cuenta, utilizando obviamente el correo de la institución. ¿Ya? Yo como ya tengo una cuenta, recuerden, al ustedes estudiar en la Escuela Politécnica Nacional, tienen una licencia para MATLAB. Entonces voy a iniciar, voy a copiar mi clave. ¿Ya? Como yo ya tengo una licencia, entonces ya puedo iniciar sesión. Chévere. Ya tengo una cuenta, puedo iniciar sesión sin problemas. Iniciamos un nuevo proyecto. Esperamos a que avance, dependiendo de la calidad de internet. Listo. Como ustedes son nuevos, no les va a aparecer lo que yo tengo. Ya, cuando sean nuevos o cuando recién inicien una sesión, van a tener todo limpio, sin ningún otro tipo de actividades o trabajos. Aquí en el Command Windows escribamos Simulink, ¿ya? Y le damos Enter. Y se activa el Simulink. Simulink es un programa para simular cualquier tipo de circuitos. Les puede servir para otros tipos de actividades como ecuaciones diferenciales, todo tipo de expresiones matemáticas también se pueden realizar en este programa. Chévere. El entorno que les ofrece aquí básicamente es un entorno amigable para dibujar proyectos. Pueden usar básicamente la librería de objetos. La primera vez que se está usando, pues básicamente se demora un poco. Vamos a la carpeta Simscape y Foundation Library. Vamos a poner Electrical y en Electrical vamos a encontrar lo que necesitamos. Un inductor. Arrastramos el inductor. Esperamos un ratito. Chévere. Vamos por un resistor. Ya. Listo. No hay más. Como no tenemos protección aquí, no la vamos a usar. Es un simulador. En Electrical Sensors vamos a utilizar módulos de voltaje porque necesitamos medir voltaje. Chévere. Y en Electrical Source vamos a encontrar las fuentes de corriente y de voltaje. Entonces usemos las de voltaje. Chévere. Listo. Necesitamos, para que este sistema resuelva esas ecuaciones diferenciales, necesitamos en utilidades encontrar primerito Solver Configuration. ¿Ya? PS Converter quiere decir de señal a señal real, de señal no simulada a señal real. Chévere. Listo. Y nos falta algo muy importante. Yo voy a ponerle, también pueden buscar doble clic, Electrical Reference. Listo, perfecto. ¿Ya? Acá necesitamos un scope. Scope. Perdón, scope. Listo. Este simula básicamente un osciloscopio. Vamos a ver cómo está. Esperemos a que cargue un ratito. Aquí en Home, en Settings, vamos a colocar cuántas entradas queremos. Queremos dos entradas para medir lo que necesitamos. Listo. Y aquí ven, ya tienen dos entradas. Entonces, armemos el circuito. Está la fuente. Vamos a poner control R para rotar. Chévere. Y ahí si seleccionan los terminales
Listo. Seleccionan los terminales para que se conecten los cables. Listo. 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 Muy bien. Como el osciloscopio no puede medir corrientes, vamos a utilizar mediciones de voltaje, ¿ya? Entonces aquí tenemos el voltaje de la fuente, control C, control V para copiarnos esta fuente, ¿ya? Y lo vamos a medir, como dice el esquema, medir en la fuente y en la resistencia. Entonces pongámosle también en la resistencia. Chévere, perfecto. Necesitamos convertir estas señales simuladas en señales reales. Entonces, este a este y este otro a este, ¿ya? Este va, este es el B de la fuente, doble clic y este otro sería el voltaje de la resistencia. Que en realidad no es el voltaje, ¿no? Si podemos extrapolarlo, esta es la corriente total y total. Si nosotros trabajamos, sí, total. ¿Ya? Si nosotros trabajamos con un osciloscopio, por la ley de Ohm podemos encontrar esa corriente. Chévere. Vamos a setear. Primero, para setear necesitamos seleccionar el elemento y nos dice que coloquemos 700 milifarados, perdón, 700 milihenrios. Entonces buscamos 700 milihenrios. Si existe 700 milihenrios, chévere. Ya está seteado. Ahora nos falta el resistor que nos decía de 220. Perfecto. Ya está seteado. Chévere. Ahora, la amplitud pico es la que necesitamos. Entonces, si sabemos que es la amplitud pico, básicamente sería 120 por la raíz de 2 y nos da 169,71. 169,70. En realidad es punto 71, ¿no? Recuerden aquí funciona el punto para mi caso. Vamos a ponerle que no tiene desfase la fuente y la frecuencia es de 60 Hz. Perfecto. Listo, estimados. Ahora vamos a simular no 10 segundos. Simulemos 0.033, ¿ya? Que serían 33 milisegundos. Perfecto. Ahora abrimos el scope o el osciloscopio y midamos ese ángulo que necesitamos para este informe, para que ustedes conozcan qué está pasando. Aquí le damos a Run y esperamos a que simule. ¿Ya? Está cargando. Chévere, miren, ya simuló. Perfecto, miren, aquí tenemos el voltaje de la fuente en color amarillo y la corriente total en color azul. ¿Ya? Vamos a utilizar aquí el cursor data. Aquí podemos cambiarle a canal 1 la fuente, canal 2 la corriente. Chévere. Perfecto. Listo. Entonces, primerito, ¿qué observo? Si nosotros ponemos a nuestra señal de voltaje como referencia a la corriente que está, si observamos en este punto, miren, voy a poner el punto 00. Pueden hacerlo de muchas maneras, yo lo voy a colocar de esta forma, ¿ya? La señal de amarillo sería justo más o menos ahí. ¿Qué le pasa a la señal de azul? Mire, ¿cómo se encuentra la señal de azul? Si está desplazada hacia la derecha es que está en atraso, es decir, si aquí estamos a 0 segundos, acá habrán pasado por lo menos unos
digamos que unos 18, unos 2 claro, unos 2 milisegundos aproximadamente. Primero aparece el voltaje y luego de 2 milisegundos aparece la corriente. Chévere. Entonces ya tenemos como resultado cómo calcular ese ángulo. Mire, el delta. Aquí está. Perfecto, mire. Pueden hacerle mucho más detalladas. Ustedes le ponen en más y acercan la foto. Listo. Hay que colocarlo siempre en el punto cero. Ahí más o menos. Y el otro también. Debe estar justo en el punto cero. Y miren acá abajo. El delta es de 2,3156 milisegundos. ¿Cómo transformamos eso de milisegundos a ángulos? Entonces aquí tenemos. Sabemos que 16,67 milisegundos, eso es el periodo T, pero sabemos que T proviene de una expresión que se llama 1 sobre la frecuencia. La frecuencia es 1 sobre 60 Hz, que es de la red, ¿no es cierto? Si tenemos esto, quiere decir que en un periodo damos la vuelta y se repite el ciclo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 360 grados equivale a 16,67 milisegundos. Tan sencillo como eso. ¿Cuánto será el delta X calculado en grados? Entonces, entonces busquemos una calculadora. Calculadora. ¿Ya? Chévere. Entonces, ¿qué nos dice? Veamos. Dice que delta es de 2,3156 milisegundos. Miren, 2,3156 milisegundos. Entonces, 2,3156 multiplicado. Como ven, aquí está delta X multiplicado por 360 por 360 igual. Esto lo dividimos para 16,67 y nos va a dar que esto es 50 grados aproximadamente. Acá les he traído un software que nos permite encontrar esa misma relación. Miren, 220, pero milihenrios. ¿Cuánto nos estaba diciendo en el problema? Solo 700 milihenrios. Entonces busquemos. Aquí está, miren, 220, 700 milihenrios. Dice que aproximadamente nos dan 50,18. Nos dieron 50,18 más o menos, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos el primer caso resuelto. Miren, ya tenemos el caso resuelto. Con esto y el osciloscopio, aquí ya pueden ponerle todo normal. Miren, miren, aquí está, hemos medido el desfase entre la señal de voltaje y la señal de corriente. Siempre hay que hacerlo en una señal ya estable. Aquí también el MATLAB simula el arranque. Ese es el estado de arranque del circuito. Nosotros tenemos que tomar las señales básicamente en el estado estable. Chévere, ya tenemos el primer caso. Y si ven, si el voltaje es nuestra referencia y la corriente aparece tiempo después, eso quiere decir que está en atraso. Chévere, muy bien, muchachos. Ahora, cerramos esto. Y en vez del inductor, vamos a cambiarle por un capacitor. Entonces, voy a buscar nuevamente aquí. Busquemos aquí directamente. Capacitor. Chévere. Pongamos ese capacitor aquí. Listo. Miren, aquí está 220, todo está aplicado. Y el capacitor, este es nuestro segundo caso de estudio, sería 25 microfarads. Tenemos microfarads. Chévere. Ya se aplicó solo.
Y ahora volvemos a abrir el osciloscopio. Veamos, ya cambiamos. En el laboratorio hacemos con una perilla el cambio de resistencia inductor a resistencia capacitor. Vamos nuevamente a darle run, pero antes desactivemos los cursores, chévere, y ahora démosle run. Observen qué pasó con la señal. Miren la señal de voltaje. Sigue siendo nuestra referencia. Vamos a hacer que esta es nuestra referencia. ¿Qué está pasando con la señal de corriente? Si se desplaza hacia la izquierda, quiere decir que la señal azul está apareciendo primero y luego la señal de amarillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Un capacitor es aquel, como su nombre lo dice, aquel que retrasa el voltaje, pero adelanta la corriente. O a su vez, si es que el voltaje es mi referencia, la corriente está adelantada. Porque aquí no se adelanta 90 grados porque ya tenemos la incidencia de una resistencia. Si ven, aquí hay una resistencia en serie con ese capacitor. Como tenemos esa resistencia, entonces vamos a buscarlo nuevamente. Entonces, ahora vamos a poder calcular el ángulo como lo hicimos hace un momento. Calculémoslo. Ponemos cursores. Chévere. Coloquemos justo en el punto 00. Y el segundo cursor también ahí mismo en el punto 00. ¿Ya? Entonces ahí podemos volver a calcular. Chévere. Ah, aquí dice que delta es de 0,00. Según ellos es de 1,1227 milisegundos. Entonces aquí podemos ver cuánto sería en grados. Sería 1,1227 por 360 dividido para 16,67. 21,66. Veamos si tiene referencia. Coloquemos los valores. Ahora busquemos modo capacitivo y sería ¿cuánto? 25. 25. Veamos qué pasa. Mira, nos dice que el grado es de 25,74 y aquí es de 21,60 y algo. Chévere. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que mejorar la precisión del osciloscopio acercando y colocando correctamente las, los cursores como tal. Entonces vamos nuevamente, acerquémosle un poco más. Chévere, muy bien. Listo. Entonces, nuevamente nos dice que es 12, perdón, por 360, aquí está mal, por 360. 1,1227 por 360 dividido para 16,67. Es 24,24 me sale aquí. Y ahora sí tiene más sentido con el 25,74. Entonces ya tenemos el segundo caso. Chévere. Entonces ahí podemos ver cómo se está comportando cada uno de los elementos. ¿Sí ven? Cada uno de sus valores indican cómo se comporta ese elemento al paso de la corriente alterna. Perfecto, muchachos. Entonces, ya podemos encontrar, hemos aprendido a encontrar el ángulo utilizando el osciloscopio con medidores y cursores. Chévere. Ahora, ustedes lo que necesitan para su desarrollo es ensamblar este circuito. Hacer lo mismo que yo hice, pero si usted pertenece al grupo A,
utilice estos valores para el inductor y estos valores para el capacitor. Si usted pertenece al grupo B y así al grupo C, armen esos circuitos. Recuerden, este va a ser un desarrollo personal y se sube un archivo PDF que contiene sus datos personales, la captura de pantalla del circuito armado en el programa de simulación para el capacitor y para el inductor. Desarrollar los casos de acuerdo a como les indiqué hace un momento, de acuerdo con su grupo. Listo. El grupo debe ser los valores del grupo C. Entonces, eso básicamente. Tienen que usar, si son del grupo C, los valores del grupo C. Deben calcular el ángulo usando los cursores del osciloscopio, presentar una captura del osciloscopio e indicar si la corriente está en atraso o en adelanto para el caso de estudios, ¿ya? Entonces aquí tienen sus valores y básicamente en el informe trabajan con los valores simulados de cada uno de sus grupos. Eso sería todo, muchachos. En el laboratorio nosotros en el osciloscopio real también vemos este mismo comportamiento de las señales. Están en atraso o en adelanto. Este programa, recuerden, es gratuito. Mejor dicho, no es gratuito, sino que la universidad tiene su licencia para poderlo usar. Ustedes deben crearse una cuenta y trabajar en este proyecto. Listo, para un capacitor y para un inductor. Listo, muchachos. Entonces, eso es con referencia al video tutorial. Ahora, ya está claro lo que tienen que realizar y con eso habremos concluido básicamente nuestro trabajo, nuestra práctica. Eso sería todo, muchachos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en preguntarme la próxima semana. Chévere. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Buenas noches.